Bienvenidos a Lancaster Lab. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre estas maravillosas plantas, las cuales se les conocen como costilla de Adán, aunque su nombre científico es Monstera deliciosa. Vamos a hablar sobre ellas, los cuidados que le doy, el sustrato recomendado y todo lo que tenéis que saber para que pasen de este tamaño a este. Como os he dicho, vamos a hablar sobre todo del sustrato que utilizo con las monsteras, ya que es el factor crucial para que vuestras plantas se desarrollen correctamente. Estas plantas provienen de las selvas de América Central y del Sur. Sus hábitats son zonas sombrías y con muchísima humedad ambiental, con lo cual vamos a tratar de replicar su entorno. Su hábitat natural se encuentra en zonas húmedas y sombrías, donde crecen como enredaderas sobre otros árboles. Entonces es algo que vamos a tener que tener en cuenta, ya que nuestras monsteras, llegados a un punto, van a empezar a desarrollar raíces aéreas, las cuales vamos a tener que mantener bien húmedas y, a poder ser, fijarlas a un poste de musgo o, en su defecto, a otro árbol o otra planta. Uno de los errores más comunes al cultivar esta planta suele ser el hacernos caso de los vendedores o en las zonas que compramos nuestras plantas. Nos suelen recomendar que con un sustrato universal o con un sustrato hortícola nos podría funcionar, y es completamente falso. Hoy, como os he dicho, vamos a preparar la composición perfecta, que vamos a jugar sobre todo con la retención de humedad y con la aireación y drenaje del sustrato, el cual es vital para que estas plantas crezcan de manera infinita. Así que muy importante, sustrato universal lo podremos utilizar, pero lo vamos a mezclar con otro tipo de componentes que aportarán mayor aireación y drenaje para nuestras raíces, lo cual, ya digo, recalco, es vital. Para ello estoy utilizando una pequeña parte de sustrato universal que ya contiene humus de lombriz, turba negra y perlita en su composición, y también estoy utilizando más componentes que nos van a facilitar el drenaje. Uno de ellos, y el cual debe abundar, es la corteza de pino, o también conocido como sustrato para orquídeas, seguramente lo conozcáis así, pero no deja de ser corteza de pino, y este es el componente principal que vamos a usar. Y lo vamos a acompañar, a poder ser, de un poco de acalama, el cual le va a aportar aireación y también un extra de nutrientes a nuestra planta, perlita en caso de que el sustrato universal que tengamos no lleve, ya que es un aliado imprescindible para este tipo de plantas, y también grava volcánica. Como veis, son piedritas pequeñas de grava volcánica que también nos van a aportar mayor drenaje a nuestra composición. En cuanto al sustrato universal, podéis reciclar el sustrato que tengáis de otras plantas y no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Siempre y cuando predomine la corteza de pino, muy importante. Para este vídeo hemos utilizado unos esquejes de monstera que hicimos en su momento, que más adelante, si queréis un vídeo, dejar en los comentarios, ya hablaremos sobre la división de esta planta, lo cual es muy sencillo. Nosotros ya lo teníamos en un sustrato universal, el cual pues permaneció un tiempo activo, pero se empezaba a compactar y ya era momento de darle lo que necesitaba esta planta para que crezca como esta. Aseguraros de que vuestra maceta tenga agujeros para el drenaje, cuantos más mejor. Yo utilicé una que solamente tenía 2, pero al ser una planta que iba a estar en casa, lo prefería así para evitar el exceso de riego en los muebles. También utilicé bolas de arcilla para facilitar ese drenaje al fondo de la maceta, y seguidamente añadí una pequeña capa de sustrato para que nuestras raíces creciesen también a lo alto. Cogí el esqueje, lo sacamos de la maceta y limpiamos el sustrato antiguo. Esto es muy importante, no tengáis miedo, pero hacerlo con cuidado de no partirlas. Y como veis, la ponemos ahí, la sujetamos con una mano y con la otra mano introducimos el resto del sustrato hasta compactarla un poquito y que esté bien sujeta. Eso es muy importante. Como veis, le pego unos golpes para que este se compacte y añadimos sustrato hasta arriba. Y hasta aquí el vídeo sobre el sustrato adecuado para tus monsteras. Más adelante vamos a hablar sobre el riego,
la luz y ubicación, el abonado y otras cosas también que te estarás preguntando y que hemos dejado a medias. Para ello, suscríbete, es muy importante, dale un like y compártelo en tus redes favoritas para que tus amigos y amigas lo vean. Nos vemos en la próxima. Chao.